La situación del tránsito en la República Dominicana es uno de los problemas mayores a lo que la ciudadanía necesita algún tipo de solución. Por lo menos a nivel de intención, de estudios y de planes mostrados, lo que mejorcito se veía en algún momento y que muchos rogábamos que se pudiese implementar, fue precisamente unos planes que tenía Hugo Veras, que yo creo que no llegó ni a calentar la silla, lo hicieron saltar. Otros dirán se metió solo, las investigaciones también dirán esto. Hace unos días también, una semana, casi 10 días, también generó mucha expectativa unos famosos letreros en algunas intersecciones del centro de la ciudad que estaban tapados con funda negra. Y algunos medios dieron la voz de alerta de que a partir, ya finalizada la Semana Santa, iban a existir algunas implementaciones que incluían cambios de vía, evitar doblar en algunas intersecciones, y este espacio, a través de su medio digital, se hizo eco de esta, que eran algunas medidas que creaban inclusive preocupación, como por ejemplo, en la Gómez con 27, no doblar a la izquierda, en la Churchill con 27 en dirección sur-norte, como el que fuese hacia el Mirador, no doblar a la izquierda, sino que había que llegar hasta la Sarasota, girar en U, lo mismo en la avenida Núñez de Cáceres, para doblar a la izquierda como el que va hacia el 9 en dirección oeste-este. Y eso creó un caos y una situación con los choferes, con las personas que utilizan las vías de acceso. Y el señor Milton Morrison se destapó haciendo una rueda de prensa diciendo que no, que de dónde habían sacado esa información, que era falsa, de toda falsedad, que eso no se había implementado. Y la realidad es que los letreros estaban allí, tapados con funda negra, y todavía hay algunos, porque lo han ido retirando. Obviamente, la disposición parece que iba avanzando. Lo que no agotaron fue la debida diligencia de comunicar a la población, o algunos se adelantaron a esto y la filtraron previamente, y eso desató el caos. A mí me llamaba demasiado la atención, porque si bien es cierto que algunos deben tener pacto con el diablo para garantizar sus funciones, no menos cierto tampoco que son unos estúpidos, unos imberbes. Ese proceso de implementación que posiblemente buscaban establecerse allí, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, yo entiendo que la gestión actual de Morrison falló en el tema comunicacional, pero yo no creo que eso sea fortuito. Evidentemente por ahí pudiese existir un as bajo la manga. Miren, el gobierno, unos días antes de esa filtración, dio a conocer la implementación de 143 medidas que están llamadas a mejorar el flujo vehicular. Y el ministro de Presidencia, José Ignacio Paliz, es el que tendrá que cargar esa mochila. Ahora la pregunta es, ¿fue intencional el filtrar esta información para medir temperatura y termómetro? ¿Para ver el impacto que pudiesen tener algunos cambios y ver cómo respondía la población? Y evidentemente tomar las medidas del lugar, o más adelante anunciar estas implementaciones, o tienen alguna otra intención. ¿Por qué yo hago esta pregunta al aire? Miren, Hugo Veras en ese proceso, como repito, tenía varios proyectos a implementar, y uno de esos proyectos precisamente era la implementación del cambio de algunos sentidos y vías, inclusive implementaciones como el parquéate bien y algunos cambios que en su momento hablaron de posibles improvisaciones.
Y ese proyecto de cambios viales comenzó en el pasado, cuando Onésimo González estaba frente al Ministerio de Obras Públicas, que evidentemente tanto lo adoptó Arias y luego Hugo Veras continuó apuntando siempre a los pares viales y preparando todo para corredores de buses y tren metropolitano. Era un proyecto a mediano y a largo plazo, buscando descongestionar las vías, haciendo cambios de sentido, pero buscando componer todo esto, reitero, con corredores de buses y tren metropolitano, parte del estudio que tenían. ¿Qué me llama a mí la atención? Que en 9 meses de gestión, reitero, Morrison no creo que pueda destacar un solo logro frente a esta institución, y yo no sé, y ahí voy a pecar entonces ya de iluso, si todo este proceso de manejo inmediático y demás era con el propósito de implementar unas medidas y colgarse esa medalla como parte de las implementaciones, pero de un proyecto que ya él había encontrado en Intran, y que por vía de consecuencia, por la situación que usted conoce desde casa, donde dio al traste con la salida, sometimiento a la justicia del anterior funcionario Hugo Veras, no poder entonces presentarla y él presentar esto como un logro de su gestión. Porque inclusive yo recuerdo que cuando se optaban medidas como esta, no solamente se agotaba una campaña comunicacional a través de los medios, sino también que se presentaba ante el Consejo de Regidores y hasta en vistas públicas, precisamente para ir informando a la población con el debido tiempo y concientizando de cómo estas medidas pudiesen entonces lograrse.